No, sí está en lo correcto, mi abogado. Las autoridades tienen la obligación de hacer algunas investigaciones respecto cuando se viola algún tipo de conducta. En eso está totalmente en lo correcto. Abogado Ricardo Quintana. Sí, profesor, perdón. No se preocupe, mi abogado. La clase anterior no asistí, profesor, por cuestiones de que me dieron un link equivocado y me mandaron a otra clase que no era la de nosotros, allí colaborando con los compañeros de Morelia. Perfecto, es que yo creo que ya le vean como que cara de noveno y no, ya está para irse de la carrera. Profesor, todos los del plantel de Morelia nos mandaron hacia esa otra clase y como a estas horas que dijeron somos de tal cuatrimestre fue que nos dimos cuenta. Entonces, sí, muchas cosas. Soy compañeros. Me pasó lo mismo. Son algunas de las cuestiones, mis abogados, que es algunos pequeños errorcitos que quizá pueden ocurrir. Recuerden que muchas veces el hablar de tecnología, el hablar de cosas, de temas cibernéticos, pues tiende a ser un poquito complejo. Mi abogada Valenzuela. Valenzuela Estefanía. Vale, profesor. La escuchamos, mi abogada. No, era con respecto a lo que vimos con la clase pasada. Habíamos quedado que, nos había dado una definición de persona moral y nos había dejado ver las películas del juez y Kramer versus Kramer. Ok. Mi abogada, ¿usted qué recuerda respecto al artículo 21? Pues, la verdad, no mucho. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Lo poquito que recuerde mi abogada, no hay ningún inconveniente. Igual, si no recordamos, es válido. ¿Sabe qué? La verdad es que pues, no lo recuerdo. Y lo volvemos a explicar. No hay ningún inconveniente, mis abogados. Abogada, abogado Benjamín, lo escuchamos. Sí, bueno, en base al artículo 21, en cuanto a que desconocer la ley o no nos exime de cumplir con ella, es decir, que no puede cualquier persona ir cometiendo algún delito o alguna conducta negativa simplemente por el hecho de desconocer la ley. Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando violentamos la ley, pero desconocíamos que existía? Debe haber alguna, existe pues alguna sanción, algún castigo para ello. No se puede ir por la vida nada más así haciendo cosas ilícitas o que vayan en perjuicio de otras personas. Exactamente. Y la sanción o la penalidad que tendremos será la misma que para un individuo que sí conoce no que conozca la ley, pero que sí conoce que el acto que está realizando es contrario a la ley. Sí, profesor, yo creo que ahí sí aplica mucho lo de la igualdad, que es lo mismo que establece uno de los artículos, ¿no? Que todos tenemos esa igualdad, tanto de pensamiento como de saber, ¿no? Las cosas, aunque muchos las evadan, si hay una ley general para todos. Ok. Abogada Ávila, escuchamos. Diga, maestro. La escuchamos, mi abogada.
Bueno, mire, en el caso de lo que usted habló la vez pasada, o sea, las leyes varían en los diferentes estados, hay muchas que se aplican. Las leyes son las mismas, simple y sencillamente cambian algunas cosas y en cada estado. Por ejemplo, como en la cuestión de usos y costumbres, eso lo comentaba la vez pasada usted. Entonces, daba el ejemplo de si una persona, por decir así, en el caso ya sea varón o mujer, porque ahorita la violencia pues no es nada más exclusivo de los hombres, también viene de parte de las mujeres, porque pues tampoco vamos a estigmatizarnos, ¿no? En este aspecto. Pero daba ese ejemplo usted de que si la persona infringía la ley en esa parte, pues no era tanto como infringirla, sino que él en su lugar de origen, de donde pertenecía o de donde venía, él en sus usos y costumbres, pues no era algo un delito grave. Pero si lo hacía en un lugar donde había un reglamento, una norma donde de pronto ameritaba pues una sanción o básicamente pues diríamos que se le aplicara la ley, entonces simple y sencillamente se le aplicaba una sanción, salvo que la volviera a hacer, entonces sí se le hacía esa recomendación, porque entonces sí iba a tener que ir a dar cuenta de ello, ¿no? En este caso, lo mismo platicó acerca de la cuestión de que una persona que portaba drogas, venía del extranjero, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión habló la vez pasada. Es lo mismo que pasa, pues, cuando pues uno va a otros lugares, como decía, pues no conocemos, no sabemos qué es lo que es correcto y qué es lo incorrecto, pero pues, como decía el compañero ahorita, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, ¿no? Exactamente, mi abogada Ávila. Muy, muy bien. Muchas gracias. Abogado Bello. Bueno, a lo mejor le voy a decir abogado Martínez, porque si no van a pensar que le estoy coqueteando. Abogado. Gracias, profesor. Martínez, lo escuchamos. Gracias. Bueno, yo comprendí del artículo 21 que, en efecto, lo que han explicado varios compañeros, que el incumplimiento, el desconocimiento de las leyes no excusa de las acciones contra estas personas o de sus leyes, pero también existe una parte donde refería usted muy concretamente que en caso de que sean juzgados y con acuerdo del Ministerio Público pueden eximirlos de estas sanciones. Esto en relación a que estas personas, ya sea por cultura o por su cuestión que no tengan las mismas formas de comunicación o que estén enterados de estas nuevas leyes, en ese caso es que también se pueden eximir a estas personas. Ok, exactamente. Muy bien, mi abogado, muchas gracias. Abogada Rebeca Alfaro. Precisamente reforzando lo que comentaba el compañero, de acuerdo al artículo 21, solamente el Ministerio Público pudiera eximirlos, pero aquí hay un comentario donde dice: si en su apartado en las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán estar de acuerdo con el Ministerio Público de eximirlos de algunas sanciones. Entonces, bueno, es quien decidirá todas las condiciones por las que se infringió esa ley, tal vez por falta de conocimiento. Sí, de hecho sí, tiene toda la razón. Recuerden que siempre va a tener que ser el Ministerio Público, mis abogados, porque en él va a competir la investigación para conocer los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenezca la persona. Ok, ¿qué otro tema vimos, abogado Coronado? Bueno, levanté la mano para... Sí, es a mí, ¿no? Eduardo Coronado. ¿Sí? Para una duda del tema anterior. Adelante. En caso de que sea usos y costumbres extranjeras, ¿entra la embajada en este tema? Por supuesto que sí. Recuerden que toda persona extranjera tiene derecho ¿a qué, mis abogados? A ser representados y auxiliados
Por suerte nada. Exactamente. Ok. Ok. Mi abogado Alejandro Díaz, ¿qué otro tema platicamos? Muy buenos días. Yo también soy de los que me entré a otra clase, la clase pasada. Pero sí, sobre el tema, solamente un juez es el que puede examinar la situación jurídica de esta persona que cometa un delito o una falta administrativa. Él es el que va a conocer el caso y él determina si se le juzga a esa persona conforme a lo que está establecido en la ley. Pero hay casos, esto se refiere a los que viven en la serranía, en apartados donde no hay acceso a telefonía, incluso no hay señal. Entonces todos esos aspectos es lo que quiero pensar que es lo que conoce el juez para determinar su estado jurídico de esta persona. También hay muchos usos y costumbres, hay pueblos con usos y costumbres y ellos se rigen por sus propias leyes. Incluso ellos conocen más sus leyes de las leyes del Estado. Ellos conocen más, se rigen, tienen sus prisiones que son sus cercos, ellos ahí los castigan si según el delito que haya cometido, ellos practican, los flagelan, los apartan. Entonces el Estado ve todos estos pros y contras para poder actuar conforme a ley. Es lo que yo tengo entendido, profesor. Muchas gracias. Por supuesto que sí, mi abogado, por supuesto que sí, está en lo correcto. Recordemos, abogados, que muchas veces las personas que se encuentran en comunidades son las que tienen menor acceso a medios de comunicación, de difusión, radio, televisión, y por lo tanto, estas personas que se encuentran en mayor lejanía hacen sus propias leyes, es decir, se basan en sus usos, que los usos y costumbres son respetados y protegidos por nuestra propia Constitución en el artículo 2. Okay. De hecho, maestro, esto es cuestión y refiriéndose a las diferentes etnias que se encuentran pues dentro de la República Mexicana. Vamos, aquí en el estado de Sonora se encuentran 7 etnias diferentes. Entonces ellos también tienen su propio gobernador. Y, por supuesto. Como dice ahí, se rigen por sus propias leyes, ¿no? Exactamente, mi abogada. Claro que sí. Y estas leyes, sus usos y costumbres son respetados. Pueden ser violentados, no, mis abogados, porque entonces ya entramos en un conflicto interno en donde no se le puede dar más prioridad a una ley que a un uso y costumbre, ya que la propia ley, si nos vamos a los antecedentes históricos, nace de los usos y costumbres. Entonces, cuando una comunidad está arraigada en sus usos y costumbres, no se le puede obligar a que se deshaga de los mismos para imponer la ley que tenemos en la ciudad. Mi abogada ¿se fue o soy yo? Se fue el audio. Que con el hombre gallo. Y la imagen también. Se nos fue. Coordinación.
Mancilla, ¿gustas decir algo, compañero? No era respecto a la clase, pero todo bien. Coordinadora, ¿nos puede apoyar? Pero todo se está cayendo, güey. Compañeros, una duda. ¿Qué nos da el profe? Perdón. Se nos fue. Nos dio receso. Ya no tiene que haber algún problema. Pero ya terminó, mis abogados. Ok. Ok, gracias. Yo dije, no, ya empezaron con otro tema del código y ahorita me van a sorprender. Y están almorzando. No, está bien, almuercen. Yo no tengo inconveniente. Aprovechamos el break, maestro. ¿Verdad que sí? Siempre hace falta un ratito. Es plan con maña. No, no es cierto, mi abogados. Tuve un pequeño inconveniente con mi internet. Ok. Abogados, ¿cuál fue el concepto que dimos sobre la persona moral? Yo, maestro. Adelante. Nos explicó, bueno, yo a mis palabras y lo que entendí de lo que nos explicó, puse que persona moral, conjunto de personas físicas constituidas
jurídicamente con un fin común. Y ya de ahí pues nos explicó de qué manera se crea la persona moral por medio del acta constitutiva, y posterior se registraba ante el RFC. Fue lo que nos estuvimos viendo ya en lo último de la clase. Exactamente, mi abogada. Tiene toda la razón. Abogados, entonces, ¿en qué tema nos quedamos? Eso fue lo último, maestro. Ya de ahí pues ya nos dictó la tarea y todo eso, pero estuvimos hablando sobre ese tema de la persona moral y todo, cómo se constituía y todos esos aspectos. Ok, perfecto. Muchas gracias, mi abogada. Abogado Mancilla, lo escuchamos. Era respecto a lo que estábamos hablando hace rato de que se intervenía que se intervenía no creo que lo mencionó el compañero, pero habíamos acordado que se intervenía eso. Ya, olvídenlo, gracias. ¿Qué? Creo que se volvió a ir el maestro. Yo pensé que era mi cámara, dije ya me fui de la clase, entonces sí es en general, ¿verdad? Sí, igual pensé yo también. Ay, qué raro. ¿O fue que tiene Mancilla también? Acaben de desayunar entonces. No, a mí no se me fue, sino que estaban hablando. Acabamos de desayunar. Estaban hablando un compañero de que estaba comentando si intervenía el de su país cuando estábamos hablando son personas extranjeras. La embajada. Perdón, mira, gracias, qué linda. La embajada. Se intervenía la embajada y pues sí, ya había comentado el profe que sí, y ya respecto a eso, pero pues se me fue. Perdón. Pues es que un tema trajo a otro, ¿no? Estuvimos hablando de todo eso y pues también de lo de la persona moral. De hecho, estábamos escribiendo el concepto y más o menos, y ahí es donde ya pues terminó la clase y ya fue cuando nos dictó la tarea de lo de las películas y todo esto. ¿Ya ustedes ya vieron las películas? Yo la del juez. ¿Cuál? Nada más. La del juez nada más. Sí, nada más la del juez, la otra no. ¿Qué tal está? Coméntenla. Tiene otra para que nos diga de qué trató mientras. Porque parece que la del juez ya la vimos todos, pero la otra no sé. Yo vi la otra de Kelsen contra Kelsen. No, Kramer contra Kramer. ¿Quién ya la vio? Igual esa, yo igual ya la vi. Ay, ¿nos puedes compartir? ¿De qué se trata? Manda el spoiler. Tiempo y retroalimentarnos sobre la tarea. A ver, platiquen de qué trata esa película. Es el divorcio. Hasta dónde llega una pareja que se ama mucho, se quiere, se casan, y después el divorcio, hasta dónde los llevan, hasta destruir la casa, con tal de no dejárselas. Está buena. Ya está viejita. ¿Cuál es esa, compañera? La de Kramer contra Kramer. O sea, es de que no quieren compartir los bienes, ¿o cómo? Ya está el divorcio. Está interesante. Trata de una pareja que se separa y pues lamentablemente pues el señor pues se da cuenta de que cometió muchos errores con su pareja, ¿no? Pero ya era demasiado tarde. Entonces igual el niño pues siente mucho lo de su mamá y pues sí está muy interesante. Vale la pena verla. Yo la encontré en YouTube. Sí sale completa, de hecho es la segunda que aparece, sale toda completa. Dura más o menos como de 1 hora y media a 2 horas la película. Entonces yo creo que es una pena verla completita. Sí, traten de verla. ¿Y la del juez? ¿Quién más que tenga otra opinión de esa película?
Si alguien tiene el link de la del juez que lo pudiera compartir. Esta está en Netflix, compañeros, la del juez. Ah, ok, gracias. Sí, está súper interesante. Pues también compártanlo, porfa. Es súper interesante porque la del juez, creo que, si no me equivoco, ya tiene tiempo que la vi, pero trata sobre, en este caso, se va a sentenciar un juez, de hecho. Estamos hablando de una persona con mucho poder, ¿no? Y su propio hijo es el que lo va a defender, que es el abogado. Y lo están acusando de asesinato. Entonces, el papá no quiere que lo defienda el hijo. Así es. Y de hecho, piden un amparo, no lo detienen inmediatamente porque el hijo pone un amparo, por decirlo así, porque pues es el juez, ¿no? De la parte donde ellos viven. Entonces, pues ahí está como que una disputa, ¿no? De que pues la gente ve de que como es una autoridad o algo, o sea, piensan que no va a haber justicia para él. Entonces, sí está muy interesante también, ¿eh? Vale la pena verla. Pero ¿saben qué? Bueno, yo noté en esa película que el hijo, bueno, el abogado, se deja guiar mucho por los sentimientos. Como que no es ético en ese momento, ¿no? Hasta le pide que mienta. Y pues el juez, como debe de ser, le dice que no. Entonces siento como que esa parte se me quedó mucho como que creo que sí, a veces nos ponemos a pensar que a veces los sentimientos influyen antes que la ética, ¿no? Bueno, yo siento como que se me quedó mucho esa parte. Sí, cierto, definitivamente, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo esa duda y tenía, pues, para comentarla en clase y preguntarle a los maestros. No sé si, yo he escuchado acá en Monterrey que en ciertos juicios no puede ser el familiar el que defienda a la persona, no sé allá en los otros estados con ustedes, algo así, pero no sé si lo establezca la ley o ahí se deba a lo mejor por este tipo de situaciones, porque al final de cuentas se mezcla todo, ¿no? Sentimientos y pues el trabajo, ahora sí que por decirlo de cierta manera. Hasta donde yo sé, el abogado sí puede defender a un familiar. Solamente creo el juez es el que no puede juzgar. Ah, ok. Ajá, de alguna de las partes. El juez que conoce el caso no puede conocer ese caso. Por el conflicto de intereses. Exacto. Yo creo que nos deja algo muy importante, ¿no? Yo creo como futuros abogados, la ética o el amor, ¿no? O sea, hacia nuestra persona que está ahí. Creo que es como que el amor siempre gana ahí. Pero ¿dónde queda la ética profesional? Por eso no es viable que alguien de tu familia te vaya a defender. Y queda ahí como que ese interrogante, ¿no? Porque todos decimos, es que yo me dejaría guiar por el amor, pero pues dices dónde está el fundamento, ¿no? Yo creo que hay que primero que nada poner primer lugar, pienso yo, ¿verdad? En mi opinión y en mi persona, pues la ética, ¿no? Tus valores, tus principios. O sea, pues por eso te estás postulando para ser un abogado, ¿no? O sea, ser siempre como que lo que es equitativo, a lo que te vas a basar referente a tus principios, valores y a la ética de abogado, ¿no? Aunque sea tu familiar. Creo yo, ¿verdad? No he estado en una situación de eso. Ayer, pero después me puse del otro lado y dije, ¿tenía a mi papá en la cárcel? ¿Creen que así sean los abogados? Sí, profesor. Eso, perdón, yo no te voy a entender. Aquí comentando la clase mientras no estaba. Es que no sé por qué me está fallando ahorita como que mucho el internet. Ya mejor decidí ocupar mi laptop y estoy desde mi teléfono. Abogado, ahorita me llamó mucho la atención lo que dijo la abogada Herrera. Hay que ocupar la ética para ser equitativo. A ver, abogado, ustedes como licenciados en Derecho... Eso es algo que ya no lo dejan, por eso está como que medio malito el señor. Parece justo el cuarto fue el hijo de la verga. Los micrófonos. Esos micrófonos, compañeros, por favor. Micrófono. Les preguntaba, ustedes como abogados, ¿qué van a buscar, compañeros? ¿Van a buscar lo correcto o lo justo?
Lo justo. Lo justo, profesor, porque si siguiéramos lo correcto, entonces todos los delincuentes seguirían en la cárcel y no tendrían defensa, ¿no? Exactamente, mis abogados. Yo tengo una opinión, yo creo que sería lo justo por la justicia, porque si hacemos lo correcto, por ejemplo, basándonos en la película del juez, yo creería que lo correcto sería defender a mi papá sin importar lo que fuera. Yo, en mi pensamiento personal, creyendo que fuera lo correcto, pero siendo justo, pues tendría que tener ética profesional ahí, ¿no? Y por supuesto. Además que cada quien tiene su percepción de lo correcto y lo justo, ¿no? Lo justo sí se basa en la situación. Exactamente. A las leyes, ¿no? Me imagino, o sea, apegarnos a la ley pues tal cual como es. Exacto. Mis abogados, si ustedes se van por lo correcto, entonces los malos no tienen derecho a una defensa. Si se van por lo justo, ese violador, ese asesino, ese lo que sea, ese defraudador, ese inquilino moroso, ese lo que quieran, tienen derechos. Derechos que ustedes como abogados tienen que hacer valer. Perdón, profesor, que le interrumpa. ¿Sería algo así como de lo correcto no siempre es lo más adecuado? Exacto. Más bien diríamos que lo correcto no siempre es lo justo y lo justo no es lo correcto. Ok, mis abogados. ¿Qué tema sigue en nuestro código? A ver, terminamos entonces, me comentaron con personas morales, ¿verdad? Sí, que es el artículo 25. Ok, perfecto. Vamos a ver el domicilio, mis abogados. ¿Qué es el domicilio? De acuerdo a nuestro Código Civil, nos dice que el domicilio es el lugar en donde reside una persona habitualmente, a falta de este lugar principal de sus negocios. Y si tampoco se cuenta con este, simplemente va a ser en donde se le encuentre. Vamos a tener una temporalidad para que pueda ser considerado domicilio, y esta va a ser de 6 meses. ¿Quién le puede dar lectura? Ay, sí, cuando no estoy, todos hablan. ¿Qué artículo será, profesor? Es el artículo 29. Si gusta yo. Exactamente es el 29 del Código Civil. Adelante, abogados. ¿Puedo apoyar yo, profesor? Claro, abogado, por favor. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan, y en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto, mis abogados? Que el domicilio... ¿Por qué es importante saber el domicilio? Abogada Valenzuela. Porque, bueno, por ejemplo, si nos vamos a una demanda o a un citatorio, es importante tener el domicilio porque ahí es donde se va a hacer llegar el citado. Para notificarle cualquier asunto jurídico. Para la localización de la persona, la ubicación de la persona. Creo que ya se volvió a ir el profesor. No, que estamos ayudando. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Okay. Podría ser que es donde se reciben notificaciones de cualquier tipo.
en donde recibimos notificaciones, exactamente, en donde la autoridad nos puede localizar incluso para emplazamientos. Más adelante, mis abogados, es más, en el artículo que sigue vamos a ver lo que es el domicilio fiscal. ¿Quién me puede dar lectura? Adelante, abogado Daniel. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Mire, artículo 30, el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley se fija su residencia, el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Exactamente. ¿Qué entendemos por esto, abogados? Que ese domicilio no necesariamente quiere decir que ahí viva la persona, sino que ahí puede recibir una notificación o ahí puede tener cualquier notificación que le puedan hacer a la persona sin que la persona pueda vivir ahí en ese domicilio fiscal, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué lo mencionaremos como domicilio legal? Porque está registrado, maestro, o sea, dado de alta ante Hacienda y todo ese tipo de cosas. Jurídicamente, o sea, ¿estamos hablando? Exactamente, porque nosotros lo dimos de alta en alguna institución de gobierno, en este caso vamos a hablar de Hacienda, Secretaría de Seguridad, ¿no? Para que sea el domicilio en donde nosotros vamos a tener vamos a poder recibir todo tipo de notificaciones, nos encontremos o no nos encontremos en ese lugar. No necesariamente tiene que ser el lugar de nuestra residencia, simplemente es el lugar en donde se nos va a poder notificar, y con el hecho de que cualquier persona reciba la notificación ya es suficiente para que se nos haga el emplazamiento. ¿Sí, mis abogados? Sí, maestro. Ok, entonces, eso en cuanto al domicilio legal. En cuanto a únicamente el término del domicilio, ¿cuánto tiempo entonces tenemos que residir en un lugar? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Exactamente. Ok, mis abogados, continuando hablando acerca de las personas físicas, que era el tema que teníamos, tenemos que hablar. Las personas físicas, abogados, a ver, déjenme ver en qué artículo lo tenemos. ¿Sí hablamos de la capacidad jurídica? No, profesor. Ok. Las personas físicas, desde el momento de su nacimiento, mis abogados, van a tener una capacidad, que es la capacidad jurídica. Esta se adquiere por el simple hecho de nacer. Ahora bien, la capacidad jurídica la vamos a subdividir, abogados, en dos partes. Una va a ser la capacidad de goce y otra la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, mis abogados, se adquiere al nacer y se pierde con la muerte. Y la capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Y también se pierde con la muerte. La capacidad jurídica no se puede, es inalienable, es decir, no la podemos transferir, no podemos renunciar a ella, la tenemos simplemente por el hecho de nacer. Y únicamente se puede ver limitada o coactada por mandamiento judicial, por una sentencia judicial. ¿Sí, mis abogados? Profesor, ¿perdón repetir el nombre de la segunda, por favor? Capacidad de goce. Una es capacidad de goce y la otra es capacidad de ejercicio. ¿A qué nos referimos? Capacidad de goce, como su nombre lo dice, mis abogados, es el gozar de todos los derechos que las leyes nos otorgan. Y la capacidad de ejercicio van a ser todas las obligaciones que como ciudadanos vamos a tener. Por ejemplo, el pagar impuestos. Gracias. Repite la segunda, de favor. Claro que sí, mi abogada. Es la capacidad de ejercicio. ¿Quién le puede dar lectura al artículo 22? Yo, profe. Yo, profesor. Adelante, abogado. Yo, profe. El artículo 22, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Ok, el que sigue, por favor. Artículo 23. La minoría de edad, el estado de
interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de las personas ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer las obligaciones por medio de sus representantes. Ok, abogados, aquí hablamos de un tema muy importante, que es el estado de interdicción. ¿Sabemos lo que es el estado de interdicción, abogados? No. Ok, mis abogados, el estado de interdicción va a ser cuando alguna persona tiene algún problema neurológico o tiene algún padecimiento el cual le impide hacerse, vamos a llamarle así, le impide valerse por sí mismo. Es decir, aunque sea un adulto, necesita del apoyo y de los cuidados de su tutor, de su padre o tutor o de un tercero para poder subsistir. Vamos a hablar cuando es la persona que sufre de alguna discapacidad. No necesariamente, mi abogado. ¿Por qué? Esto es más que nada un tema neurológico, psicológico. ¿Por qué? Vamos a hablar de algún tipo de padecimiento como el... ¿Puede ser el Alzheimer? Por ejemplo, pero ya en un nivel elevado, en donde la persona realmente ya tiene pocos momentos de conciencia. Pero, por ejemplo, para realizar un testamento, digamos, una persona que tenga Alzheimer, ¿la ley lo avala o no? ¿O tiene que tener un tutor para? Sí lo avala. Miren, cuando una persona padece de, valga la redundancia, padece de este padecimiento, para que sea avalado, necesita el notario público constatar y darle lectura a su testamento en un momento de lucidez de la persona. Que la persona esté consciente de lo que está viviendo, de lo que está ocurriendo en su entorno. Y en ese momento el notario público le va a hacer lectura al testamento. Si él está de acuerdo, se firma y el testamento queda firme. ¿Sí, mis abogados? Pero, por ejemplo, los de Alzheimer pues tienen como que cuadros, o sea, a veces yo he visto, ¿no? Les preguntan la fecha y pues no saben qué fecha es. O sea, el notario, ¿cómo pudiera constatar que es el momento de lucidez? Obviamente se le tienen que hacer quizá preguntas de rutina sobre su nombre, la fecha de su nacimiento, el nombre de familiares, cuánto tiempo lleva casado, qué tipo de bienes tiene para saber si realmente se encuentra lúcido y si está en el plano en el que debe de estar, por llamarlo de alguna manera. Por eso hay un médico que lo avale, ¿no, maestro? ¿Mande? Por eso hay un médico que lo avale, que está en condiciones de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Siempre tiene que estar acompañado de alguna asesoría médica. Abogado Alejandro, lo escuchamos. Sí, profesor. En mi opinión, para una sucesión de derechos, digámoslo así, hay una persona que consumió drogas cierto tiempo. Entonces, quiero pensar que lo mandan con un psiquiatra para valorarlo o quién determina su capacidad mental y psicológica. ¿De qué tipo de padecimiento estamos hablando? ¿Drogadicción? Así ya lo manejarían como esquizofrenia o principios de esquizofrenia, o sea, por consumir droga o algún estupefaciente. ¿Tiene la capacidad o no? Necesitaríamos saber si tiene momentos de lucidez. Por ejemplo, mis abogados, el síndrome, ¿cómo se le llama? Creo que síndrome de Down, ¿no? Ah, ok, sí.
Con este síndrome, mis abogados, pues si ustedes se dan cuenta, hay veces que la persona que lo padece lo tiene tan arraigado que, con perdón de la expresión, puede tener 20, 30 años la persona, pero todavía tiene quizá una mentalidad de un niño de 5 años. Sí. De un niño de 7, 8 años. Entonces, en estos casos, abogados, ellos no tienen una conciencia plena de lo que está ocurriendo a su alrededor. No tienen una conciencia plena de lo que es tener un bien, de lo que es a lo mejor el perderlo si da una firma. ¿Por qué? Porque él no sabe que si pones que te escribe una letra o pone su huella en un documento, puede perder una herencia, puede perder un bien. A este tipo de personas, mis abogados, nos dice la ley que toda la vida deben de tener un tutor que los cuide y un curador que proteja sus bienes si es que los tiene. ¿Sí? ¿Eso es referente a la tutela? Así es, tutela y curatela. La tutela, mis abogados, es decir, el tutor se va a encargar del bienestar de la persona y el curador de la administración de los bienes. Nunca puede ser la misma persona. Es decir, quien funge como tutor no puede fungir como curador también. Mande, mi abogada. Perdón, entonces la curatela solamente se basa en la parte económica. Pues más bien la parte material. En todo lo administrativo, los bienes. Exactamente. ¿A qué nos referimos con administrativo? O sea, el curador no puede vender un bien, únicamente lo va a administrar para que no se lo vayan a quitar a quien tiene la obligación de proteger. En este caso, que es la persona que padece de algún tipo de síndrome. Ahora, la definición que mencionó el profesor de tutela es el que cuida solamente a la persona, de la tutela de la persona. No, la curatela es quien se va a encargar de la administración de los bienes. Ajá, sí. Y tutela. El tutor, es decir, la tutela es quien se va a encargar del cuidado y protección de la persona. De la persona. Exactamente. Es decir, uno se encarga de cuidar a la persona en cuestión de salud, en cuestión de todo. Que generalmente aquí es un familiar. Si todavía viven los padres, en tanto vivan, le corresponde a los padres. Y el curador es el que se va a encargar, si el menor, o bueno, no menor, si el incapaz, o la persona que se encuentra en estado de interdicción. Vamos a pensar que recibe una herencia. Y dentro de esa herencia hay dinero en efectivo. Y él tiene la noción de lo que es comprar. Y él dice, ¿sabes qué? Es que quiero comprar, o sea, quiero comprarme un departamento. El curador tiene la obligación de acceder. Es decir, él es quien va a firmar por la adquisición del departamento a nombre del incapaz. ¿Por qué? Porque ¿sí lo puede comprar? Claro que sí, siempre y cuando el síndrome no lo tenga tan arraigado como para que no sepa lo que es una adquisición. Si el síndrome lo tiene muy arraigado, nunca va a poder comprar nada y tampoco jamás va a poder vender nada. Maestro. Mande, mi abogada. Yo tengo una duda. Y por decir en las personas que son sordas mudas, que no escuchan y no hablan porque no tienen el suficiente, a lo mejor saben lo que es bueno y malo, pero no tienen total entendimiento de las cosas porque pues al final no escuchan y no hablan. ¿Ellos cómo entrarían a esto? No, ellos no se pueden considerar en estado de interdicción ni incapaces. ¿Por qué? Porque sí tienen la conciencia para saber lo que ocurre en su entorno. Es decir, con lenguaje de señas, ellos sí pueden hacerle referencia que quieren adquirir una propiedad o que desean vender una propiedad. Ellos podrán a lo mejor no oír ni escuchar,
pero se valen por sí mismos, ellos se pueden cocinar, ellos pueden trabajar. Y razonan. Decisiones, exactamente, ellos tienen una capacidad de raciocinio. Una pregunta, profesor. Una cuestión, cuando ellos, los bienes, cuando ellos lleguen a fallecer, en las personas que están discapacitadas, ¿cómo pasan cómo le hacen para que otra persona tenga la posesión de ella? Su testamento, pues. Ok. Esto lo tenemos que ver más adelante, pero le doy una respuesta muy rápida. Ellos son incapaces de realizar un testamento. Aquí más que nada los bienes se les va a quedar a la familia que legalmente tenga derecho de reclamar. Si la incapacidad que tienen no la tienen tan arraigada, es decir, tienen una capacidad de raciocinio limitada, pero la tienen, es decir, saben lo básico, saben lo que es bueno, lo que es malo, saben lo que es a lo mejor comprar o vender, saben lo que es casarse o no estar casado. Ellos pueden decidir sobre sus bienes a quién se le van a quedar. ¿Por qué? Porque sí saben discernir ese tipo de cosas que a lo mejor son muy básicas. Pero si tenemos, por ejemplo, un individuo que tiene 35 años, 40 años, a lo mejor todavía necesita de su tutor, de sus padres, para alimentarse, este individuo no va a poder hacer una herencia. ¿Por qué? Porque se va a sobreentender que posiblemente las personas a las que le está heredando, ellos lo están incitando para que les deje sus propiedades a ellos. Es por eso que siempre se requiere de un curador para efecto de proteger los bienes y que algún familiar conocido o extraño no les vaya a hacer una mala jugada para quitarle sus propiedades. Gracias, profe. Profe, buenas tardes. Una duda. Por ejemplo, si hay una persona que sufre de esquizofrenia y no tiene alguna tutela o curatela que se encargue de la administración y el cuidado de su salud y bienes, y en dado momento quiere vender una propiedad que está a su nombre, en dado caso se llegara a comprar, ¿algún familiar podría pelear esa propiedad argumentando de que ya no estaba bien de sus facultades y puedan quitar esa propiedad? Es decir, que la persona que tiene el padecimiento compró y después de haber comprado le quieran quitar el bien. No, al contrario. Por ejemplo, esa persona que sufre de esquizofrenia tiene una propiedad y la quiere vender. Supongamos que un particular la compra, pero como ella sufre de esquizofrenia, no sé, algún familiar que la pelee, que diga, no, es que ella no puede hacer eso porque sufre de ese padecimiento. ¿Es legal? O sea, ¿es legal que la puedan pelear esa propiedad? Pero no podría vender porque ahí no podrá, porque sí está teniendo razonamiento, ¿no? Porque él quiere vender. Perdón, licenciado, aquí lo que comenta la compañera, ahí, bueno, estamos hablando de que son personas incapacitadas, lo que mencionaba al principio, que era una persona con síndrome de Down, un ejemplo, pero por ejemplo la esquizofrenia estamos conscientes de que es una enfermedad que es tratable y hasta cierto punto, bueno, pues no habría ese problema ahí, ¿no? Porque si fuese una persona con tratamiento y está, bueno, facultada racionalmente para poder hacer uso de sus bienes, ¿no? Exactamente. Es decir, si esta persona está lúcida en el momento de realizar el trámite de compra o de venta, no hay forma de que otro familiar pueda pelear el bien. Decir, ¿no? Así es. Ok, está bien, profesor, gracias. Por nada. Ok, mis abogados, entonces, ¿qué quedamos que era la capacidad jurídica? Capacidad de ejercicio y capacidad de goce. ¿Y qué es la capacidad de ejercicio? ¿Cuándo se adquiere? Cuando se cumple la mayoría de edad y ya son todas las obligaciones que tiene la persona. Ok, ¿y se pierde?
Cuando alguien, cuando muere. Ok, ¿y la capacidad de goce? Cuando naces, Tiene cuando nace, al morir. pierde con la muerte. Exactamente. Ojo, mis abogados, las personas que sean del Estado de México, y aquí es importante que cada uno de ustedes cheque su legislación. En la Ciudad de México se toma como persona, es decir, miren, nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas, ojo, personas físicas. Nosotros somos personas físicas, sí, pero hay que ver a partir de qué momento el Estado nos considera personas. En la Ciudad de México nos dice que se le va a considerar persona a partir de que es desprendido del seno materno. En el Estado de México nos dice que una persona es considerada a partir de las 24 horas de vida, o si se registra. ¿En dónde se hacen los registros? ¿En el registro? Civil. Antes de cumplir esas 24 horas. Es decir, que durante las primeras 24 horas, quizá para el Estado de México únicamente somos considerados seres humanos, más no tenemos la calidad de persona. A eso se le llama viabilidad. Tenemos que esperar 24 horas para ver si el niño que nació, la niña que nació, no muere. Si es viable, entonces ya es considerado persona y ya adquiere toda la protección de la ley. No quiere decir que entonces no la tiene lo limitante, es decir, tiene los derechos humanos, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la alimentación, a la protección, en tanto se hace acreedora de todos los demás beneficios que como persona ya va a tener. Maestro, y en cambio, acá en Nuevo León dice que al que está por nacer, apenas, o sea, pero está en el vientre de su mamá, se le considera nacido para todo lo que le pudiera favorecerle, para tener sentido como persona, basta nacer con vida. O sea, ya tiene derechos desde que está en el vientre de la mamá. Exactamente, ya tiene los derechos como si hubiese nacido, únicamente sería cuestión de esperar al nacimiento para que todos estos derechos ya le puedan ser adquiridos, es decir, una herencia, una pensión alimenticia. Tus derechos, tus garantías también. Exactamente. Pero en el Estado de México, estaba comentando usted que se tendría que registrar, no es necesario. Pasadas las 24 horas de nacido, entonces ya tiene los derechos. Así es. La capacidad de goce, sin que haya sido registrado. Sin que haya sido registrado, a partir de las 24 horas. Gracias. Y en la Ciudad de México, desde el momento en el que es desprendido del seno materno. Porque aquí me dice, en el artículo 22, lo leo ahí, dice, se le tiene por no nacido para los efectos declarados en la presente cosa. Dice, en el que un individuo es concebido, o sea, desde que está en el vientre, o ya cambió. En el artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal, dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Exactamente. Perdón, mi abogada. En la Ciudad de México, a partir de que un bebé nace, es decir, a partir de que es desprendido del seno materno, ya es considerado una persona física. Si le podemos dar lectura a alguien que sea del Estado de México y que tenga el Código Civil del Estado de México, ahí nos va a decir que es a partir del nacimiento. Sin embargo, un artículo más adelante nos dice que se considerará persona a partir de las será viable a partir de las 24 horas del nacimiento. Pero concebido, profesor, no es cuando en el momento de... No, ¿verdad? No, concebido es tenerlo. El nacimiento. Ok. Profesor, yo tengo Lo que aquí... pasa es que el maestro está hablando ahí de cuando es desprendido del seno materno, no concebido. Es que es concebido, cuando el individuo es concebido. Cuando es desprendido. Si hablamos de concebido en un término biológico de cuando las dos células se unen, en ese momento la ley, y de hecho ninguna ley en el país considera persona al embrión. En ese momento es un embrión, ni siquiera tiene la calidad de feto.
tiene la calidad de feto a partir de que ya tiene corazón y órganos. Bien. Por eso por eso es legal el aborto, ¿no, profe? Exactamente, por eso es que el aborto es legal, como lo comenta la abogada Ávila, hasta el 4º mes, me parece, ¿no, abogada? O hasta tercer mes. Tercer mes. Porque todavía no se considera que tiene... Miren, aquí es un tema muy debatible, porque dicen que todavía no se considera que tiene una vida propia. Sin embargo, algunas personas defensoras de los derechos humanos, humanos, dicen que tiene vida desde el momento en el que es engendrado por 2 células vivas y que es una vida independiente. Pero bueno, aquí se basan más que nada en el tiempo en el que empiezan a tener órganos, en el que tienen un corazón y empiezan a tener ya una independencia en cuanto a crecimiento y demás. Profesor, está hablando, yo creo que traía demasiado el debate en la cuestión del término que está utilizando de concebido. Aquí ya estaríamos entonces hablando que la ley tiene determinado también los 3 meses para considerarlo ya como una persona con derechos. No, porque nos dice que la capacidad de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Es decir, ya estamos teniendo un antecedente que es un nacimiento y posterior a ello estamos hablando de una concepción. Entonces, sobre ello vamos a sobreentender que la concepción es a partir del nacimiento. Pero, profesor, aquí no entraría un poco el debate. Sí, es muy claro que está hablando aquí del nacimiento y lo que nos estaban comentando, puntos y comas, y ver las palabras que van uniendo el artículo. Aquí dice, pero desde el momento en que un individuo es concebido, y estamos hablando de la concepción de que nos está comentando de que ya tiene los órganos, de que ya tiene la vida, y aquí nos dice que entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados del presente código. Es decir, aquí ya se le está dando por nacido, que nos este mismo artículo dice que se tiene por el nacimiento. Entonces, entraría el debate de cómo podemos defender este artículo, y también creo que entraría mucho la interpretación, ¿no, profesor? Claro que sí, aunque bueno, sí, como usted lo acaba de decir, nos dice, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido. Es decir, sigue reforzando el artículo que la concepción es nacimiento. Perdón, licenciado, de hecho hace algunos años, estoy hablando que fue hace como unos 7 años o algo así, según yo creo que era también en el artículo 127 del Código Civil, donde entraba en controversia con esta parte de la concepción, y después empezó a hacer todo este asunto del aborto, y de hecho creo que el artículo 127 lo tuvieron que derogar, porque ahí había una laguna dentro de esto que se malinterpretaba de la concepción, y entonces hablaban de que el aborto, y entonces ahí ya infringíamos la ley, vamos a decirlo así, por el aborto, y fue que se derogó el artículo 127. Entonces ahora es lo que usted comenta, se toma por concebido cuando nace, porque ya se derogó el artículo 27 cuando entró el aborto legal en la Ciudad de México. Exactamente, mis abogados. Así es, mi abogado. Ahora bien, abogados, antes del nacimiento se le considera simplemente como un ser humano. Después del nacimiento se le considera como una persona. Y siendo más técnicos, cuando ustedes se tratan de referir a una persona que está embarazada, o bueno, al producto, se le conoce como feto. Todavía se le conoce como feto hasta unos momentos antes de que la mamá dé a luz. Posterior de dar a luz ya se le considera una persona. Maestro, pero aún estando en el vientre de su mamá, ahí sí podemos decir, o sea, una cosa es ser persona, pero desde que está en el vientre de su mamá ya tiene derechos, ¿no? En este caso, el derecho más natural, que es el derecho a la vida, ¿no? Exactamente.
Sí, o sea, vamos, aquí hay que diferenciar a lo mejor los derechos, mis abogados, para no confundirnos. Los derechos humanos los va a tener desde el momento en el que sea considerado un ser humano, es decir, a partir del tercer mes que el aborto ya está prohibido. Okay. Ahí se le considera ser humano y por el hecho de ser humano tiene derechos fundamentales, que es el principal, como lo comenté, es el derecho a la vida. Sin embargo, el derecho de las personas físicas no lo va a tener hasta el momento del nacimiento. ¿Por qué? ¿Usted cómo le podría dar una pensión alimenticia? ¿Cómo le podría dar alimento al bebé sin tener que dárselo a la mamá? No, pues no, ya no se puede. No, ya sería exagerado. Así es. ¿Cómo le podría solicitar un vestido, un calzado a un bebé que todavía no nace? No, no se podría. No se puede. Es por eso, mis abogados, que cuando una mujer está embarazada no puede solicitar una pensión alimenticia para el bebé que todavía no nace. Entonces sería diferenciar simplemente los derechos que se tiene como ser humano y como persona para poder entenderlo, ¿no, profe? Exactamente. ¿Sí, mis abogados? ¿Dudas? Sí, maestro, todo claro. Ok, perfecto. Todo claro. Ahora bien, hace ratito, abogados, yo les pregunté ¿en dónde se registra una persona? Y me dijeron en el registro civil. ¿Qué es el registro civil, mis abogados? El registro civil no va a ser otra cosa más que la dependencia que se va a encargar de todo registro de orden civil. Llámese acta de nacimiento, acta de matrimonio, concubinato, adopción, abogados, una pregunta, divorcio, defunción, por supuesto que sí. Una pregunta, mis abogados, de manera general, ¿existen las actas de divorcio? Sí. ¿Cuáles son las actas de divorcio? No, ya no existen. No existen. Nunca han existido, mis abogados. Siempre, toda la vida, ustedes, después de divorciados, tienen que solicitar un acta de matrimonio. Ojo, el acta de matrimonio va a tener la leyenda de divorciado, pero el acta de divorcio no existe. ¿Hecho? ¿Va a tener la leyenda de qué, profesor? De que se encuentra divorciada, mi abogada. O sea, nada más queda el antecedente, ¿no? Como tal, de que estuvo casado. Así es. Y en el acta de ahí viene, ¿no? En el acta de matrimonio viene se le agrega un párrafo de la disolución del matrimonio. Y ese, digamos, leyenda se la pone el registro civil. El registro civil, exactamente. Como si fuera un sello de jurado o algo así. De manera que si ustedes pretenden contraer nuevo matrimonio, mis abogados, y les piden comprobar que no tienen un matrimonio activo, ustedes no pueden ir al registro civil y solicitar un acta de divorcio. Van a solicitar un acta de matrimonio y en ella ya va a venir que se encuentran divorciados. Y eso es más que suficiente para comprobar. ¿Ese vendría como una observación o como una nota en esa acta de matrimonio? Es una nota. Es una asentación, por llamarlo de alguna manera. Y el documento que se lleva para que el registro civil haga ese procedimiento es también el juez, la sentencia. Así es. Nosotros le solicitamos al juez que la sentencia sea inscrita en el registro, en el registro civil para los efectos al que tenga lugar, es decir, para que el registro civil haga la anotación en su sistema y siempre que solicitemos un acta de matrimonio ya traiga la leyenda que estamos divorciados. ¿Sí, mi abogado Mario? Hecho. Ok, mis abogados. Vámonos por favor al tema de... Aquí sí nos vamos a brincar un poquito. Vámonos hasta el artículo... Déjenme les digo, lo estoy buscando, es que es difícil estar con una sola mano. Vámonos al artículo 138 ter, que es el título cuarto bis de la familia, mis abogados.
¿Qué nos dice él que es la familia? ¿Quién le puede dar lectura? Yo, profesor. Adelante, mi abogado. Punto 138. La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al juez del registro civil y esa será una referencia de ella al margen del acta. Es el BIS, ¿no? 38 ter. Pero yo lo tengo. Yo tengo. ¿Es el BIS, profe? 138. Abogada López, ¿nos apoya? Sí, 138 ter. Las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Perdón. Todo el 38, mi abogada, por favor. ¿Va todo el 38? Bueno. Desde el ter hasta el sextus. Ok. Después dice 138 Quater. Dice derechos, deberes y obligaciones. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. 138 Quintus. Entre quienes surgen las relaciones jurídicas familiares generadas de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. 138 Sextus. Deberes de los miembros de la familia. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Exactamente. Es decir, el 138 del ter al sextus, mis abogados, nos está diciendo únicamente que es la composición de la familia. Mande, mi abogada Hernández. Lo que pasa es que no sé de a qué artículo se refiere, porque aquí en el Código Civil dice otra referencia. ¿En qué código están buscando? Ahorita nosotros le estamos dando lectura en el Código Civil de la Ciudad de México. Ok. Gracias. Ok, nos habla de la composición de la familia, mis abogados. Maestro, perdón la interrupción. Sí. Mi Código Civil es del Estado de México. Es diferente, ¿verdad, de ustedes? O sea, es lo mismo, pero vienen diferentes palabras. Así es. Ok. O sea, es lo mismo, pero se expresan de alguna forma distinta, así es. Ok, muchas gracias, maestro. Por nada, mi abogada. Nos habla, abogados, de la composición de la familia y del lugar que ocupa dentro de la sociedad. Nos dice que se va a regular mediante esta legislación para que pueda tener una buena correlación la familia dentro de la sociedad. En la próxima sesión, abogados, vamos a hablar de un tema muy triste, yo creo que va a ser para la mayoría, y ese es el tema del matrimonio. ¿Por qué se quieren abogados? Ya vemos muchos divorciados. Es que se estaba esperando, Muy triste eso. Vemos muchos felices divorciados. No le quiero quitar tiempo a su siguiente profesor, no sé si ya habrá entrado, pero para a lo mejor pues no robarle tiempo de su clase. El próximo sábado vamos a platicar acerca del matrimonio, vamos a platicar de los requisitos para contraerlo, de las causas de nulidad del matrimonio, de los impedimentos, y tenemos que hablar entonces del parentesco. ¿Hecho? Perfecto. Mis abogados, fue un gusto verlos el día de hoy. Pasen una excelente semana. Sigan gozando de mucha salud. Por favor. La plática que vayan a tener en su chat privado, que sea para bien, no te vayan a molestar con ninguno. No va a dejar algún trabajo. Para que vean que no hablamos nada malo. Cero. Perfecto. Eso es todo, mis abogados. Confío plenamente en ustedes. Cuídense mucho, mis abogados. Excelente salud a todos.
Excelente fin de semana. Igual, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. La tarea. Estudia lo que dijo el maestro para que ya tengas clase para la próxima. Amigo, tenemos un divorcio.